Y quisiera rápidamente introducir a la ponente, que es la doctora Nieves Ascunce. La doctora es especialista en epidemiología, que tiene ya más de 25 años en lo que es la actividad del cribado. Comenzó su actividad en el cribado de cáncer de mama. Representa lo que es la médico responsable de los programas de cribado en la Comunidad de Navarra y actualmente es la representante de la Sociedad Española de Epidemiología y también representa en este momento lo que es la red de programas españoles de cribado de mama y de cáncer de colon. Como sabéis, la red de programas de cribado actualiza año a año todos los datos que se van acumulando, se van recogiendo, y en este caso en concreto lo que va a hacer la doctora Ascunce es ponernos al día de cómo están ahora los datos de la red de cribado. Bueno, muchas gracias a todos los organizadores del evento, a los que todavía seguís aquí, aunque ya estemos fuera de hora, y desde luego a Kiko por la presentación. Bueno, voy a ver si logro hacer lo más rápido posible y dejar claras al menos las cosas que a todos nos gustan dejar claras. Por empezar por el principio, y yo creo que por una buena noticia, es el que se han iniciado ya los programas de cribado en todas las comunidades españolas. Y cuando digo todas, pues son todas. O sea que estaremos en diferentes situaciones, en diferentes puntos de organización y de cobertura y de situación, pero al menos todas las comunidades tienen en mente y tienen la intención y la garantía de que los programas se van a poner en marcha. Como ha dicho Kiko, todos estos datos los sacamos de encuestas que periódicamente realizamos dentro de esta red española de programas de cribado. Lo cierto es que nosotros hacemos estas encuestas con la intención de tener los datos allí por mayo o junio, que es cuando nosotros hacemos la reunión, y siempre nos pilláis un poquito a contrapelo con los datos a punto de tenerlos, pero no del todo, ¿no? Entonces, hasta ayer mismo todavía seguíamos actualizando datos. Esto es la situación a 31 de diciembre de 2015. Recordarán que en Cataluña se inició el programa en el año 2000 en una zona muy pequeña, pero que fue un poco el detonante de lo que podía ser el cribado en España, y desde ese año 2000 hasta el año 2016, hace escasamente 1 o 2 años, o meses, perdón, que Extremadura ha puesto en marcha también o ha iniciado oficialmente su programa de cribado. En todos estos años, que la verdad es que son muchos, y no digo que no, sino todo lo contrario, pero si contamos pues desde el 2005, que es donde prácticamente se empieza a mover con un poquito más de fuerza el cribado, bueno, pues distintas comunidades han ido iniciando los programas. Iniciando, no quiere decir que ni mucho menos que estén cubriendo toda la población. Cierto que también desde este 2005 hasta ahora pues prácticamente han pasado 10 años y bueno, pues no vamos a decir que vayamos deprisa, sino todo lo contrario. Tengo que recordar que en mama también tardamos muchos años. Se empezó en el año 90 y hasta el año 2012 no habíamos alcanzado las coberturas completas. Tengo que decir también que nos ha pillado en España en una situación económica no precisamente boyante y que nuestra intención o la intención de muchas comunidades allí por los años 2005, 2010, o 2005 más bien, era bastante mejor y nuestros proyectos eran bastante más favorables que lo que en realidad han supuesto en la actualidad. Entre el 2010 y 2014 inician muchas comunidades, como pueden ver en esta gráfica. Me va esto un poquito justo. Y las 3 últimas comunidades, además de Extremadura, como digo, que las han iniciado en el último año, Asturias, Baleares y Castilla-La Mancha. La cartera de servicios, como ya se ha nombrado, Isabel lo ha nombrado en su ponencia, por fin estableció el cribado como una prestación básica del Sistema Nacional de Salud en el año 2014, a la vez que lo estableció para cáncer de mama y también de una forma un poquito diferente a lo que ahora diríamos, pero también para cáncer de cuello de útero. Y quiero aprovechar para recordar lo mismo que siempre hay que recordar, que no hay que fumar porque es la mejor forma de evitar los cánceres. También quiero recordar que solo para estos 3 cánceres el cribado es efectivo y eficaz, para mama, para colon y para cáncer de cuello de útero. Y que fuera de estos cribados o fuera de estos tumores, ningún cribado es ni eficaz ni efectivo y no produce efectos beneficiosos, sino que además produce efectos adversos importantes. Dicho esto, efectivamente el cribado de cáncer de colon se implanta o se reconoce como prestación básica del Sistema Nacional de Salud en esta publicación del 2014 y vista la dificultad y vista
la posibilidad, la factibilidad de la puesta en marcha de estos programas, la propia cartera establece un plazo de 5 años para que las comunidades pongan en marcha o inicien la puesta en marcha de esos programas y 10 años para que completen la cobertura total. Cierto que visto desde ahora y desde cada uno de nosotros nos puede parecer mucho, pero hay que estar dentro de los programas para organizarlos y para garantizar las actividades y la calidad que los programas precisan. Yo soy mucho más optimista, no creo que lleguemos al 2024 sin haber cubierto toda España, ni muchísimo menos. Pero las previsiones que las comunidades nos dicen o nos comentan en estas encuestas, bueno, pues quitando el País Vasco, que ya ha alcanzado una cobertura del 100%, que lo alcanzó en el año 2014 y que continúa con el programa como tal. En este año 2016 y en el siguiente, entre el 2016 y el 2017, pues ya hay varias comunidades y además con población importante, como Cataluña, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Madrid, Valencia, etcétera. No quería decir nada de lo que no he dicho. Y entre el 2019 y 2020, pues también hay otras comunidades como Aragón, Murcia, Baleares, Canarias, que también tienen al menos planificado la cobertura total. El resto de comunidades no creo que no lo vayan a hacer, sino que simplemente no lo tienen planificado. Cuando estamos trabajando en los programas, pues muchas veces no sabemos cuál va a ser los recursos que vamos a tener el año que viene y menos en 5 años, ¿no? Pero bueno, sí que hay una previsión de ir completando la cobertura por programas. Bueno, cuando hablamos de cobertura, pues parece muy sencillo, pero no se puede imaginar lo dificilísimo que es calcular una cobertura real de los programas, ¿no? Primero porque, bueno, este es un tumor en el que un importante porcentaje de población susceptible dentro de la edad que está recomendado, el 50-69 años, pues tiene que estar excluido, bien por colonoscopias previas o cánceres previos y tal. Entonces, bueno, pues calcular las invitaciones sobre la población oficial del INE, que es donde, como realmente calculamos la cobertura, pues tiene algún sesgo y hace disminuir los valores de cobertura. Por otra parte, la extensión de los programas a las comunidades pues no es igual, no es homogénea y además también lleva criterios diferentes. Unos los están extendiendo por lo que llamamos un tipo de extensión geográfica, van añadiendo zonas de salud al programa. Otros lo están haciendo por criterios de edad, han empezado por unos grupos de edad y van ampliando a otros grupos de edad. Bueno, la cosa es que calcular la cobertura entre nosotros mismos es complicado y ya no les quiero contar si además tenemos que pasar datos a los grupos europeos que, lógicamente, con los que colaboramos y los que tenemos que establecer pues, bueno, una cierta homogeneidad de datos, ¿no? Lo más aproximado que les puedo decir de cobertura en este momento es alrededor del 35%. 35% de la población española del grupo de edad de 50 a 69 años habría recibido una invitación o lo va a recibir en los próximos meses. La intención, o está planificada ya esa cobertura. Y aun siendo datos provisionales, yo creo que sí que es cierto que podemos barajarnos con estas cifras. Vamos aumentando, como pueden ver en los años, no demasiado deprisa, nos gustaría ir un poquito más deprisa, pero se va aumentando poco a poco. Y como en este momento tendrían alrededor de 4 millones de personas ya incluidas en programas de cribados poblacionales, y con una extensión muy diferente a lo largo de las diferentes comunidades, ¿no? Aún todas habiendo iniciado. Bueno, tengo que decir que Ceuta y Melilla no tenemos ninguna información al respecto, ¿no? Entonces, por tanto, se quedan en blanco. Pero, bueno, pues hay comunidades con más de un 75% de cobertura, País Vasco, Rioja, Valencia. Hay comunidades con entre un 50 y un 75%, como Navarra, Asturias. Hay comunidades por debajo del 50%, entre 25 y 50, y hay comunidades muchas y además de gran población en el que todavía la cobertura es menor del 25%. Lógicamente, entre esos bloques están más cerca del 5% o del 20%, pero hay diferencias entre comunidades. El grupo de edad que se incluye, la cartera de servicios y además las recomendaciones internacionales, pues dicen que debería incluirse el grupo de 50 a 69 años, ¿no? Incluso la Unión Europea avanza que también podría llegarse hasta los 74, pero prioritariamente casi todos los países, y España es un ejemplo de ello, recomiendan la edad de 50 a 69 años.
Casi todas las comunidades, como ven, incluyen ese grupo de edad. Y hay algunas que no, pero realmente son las que están haciendo esa extensión que os digo por grupos de edad en vez de extensión geográfica, ¿no? Yo que sé, por ejemplo, Navarra, por poner mi propio ejemplo, ¿no? Pues Navarra hemos optado por una extensión de tipo geográfico. Primero hicimos durante una vuelta la mitad de Navarra al grupo completo de 50 a 69 años y ahora estamos cubriendo el resto para completar el año que viene toda la población, ¿no? Pero hay otros grupos, como por ejemplo La Rioja, que es muy clásico, muy típico, ha empezado por grupos de edad, empezó por, no recuerdo si empezó por 50 a 55, luego metió 55 a 59, van metiendo grupos de edad para todas las comunidades, para todas las zonas. Bueno, en definitiva, cuando se cubra, sí que cubrirán todas las comunidades 50 a 69 años y Rioja, curiosamente, está incluso alargando hasta los 74 años. La fuente de información para casi todas las comunidades es la tarjeta sanitaria, cuando realmente son programas poblacionales y como tal, la definición de poblacional es que incluya a toda la población residente en el país, en este caso, ¿no? Independientemente del tipo de aseguramiento sanitario que tenga o de cualquier otro tipo de característica personal o familiar o social que solemos decir, ¿no? Pero la accesibilidad a datos de tarjeta sanitaria es mayor y la mayoría de las comunidades, en este caso 13, están tomando como fuente de información tarjeta sanitaria. Algunos tomamos padrón y otros toman como sistemas de información específicos que existen en su correspondiente comunidad. Ya se producirá un poquito de pérdida de cobertura, ya que las poblaciones que pertenecen o que estén cubiertas desde el punto de vista sanitario por mutualidades o otro tipo de seguros, pues de entrada pueden no estar recogidas o representadas aquí. Ese es el objetivo o el reto que los programas de cribado tienen que tener, cubrir a toda la población, no solo a los que están cubiertos por el Sistema Nacional de Salud, mejor dicho, por los sistemas regionales de salud, sino también incluir a otros grupos con otro tipo de seguros. Y tengo que decir que la cartera de servicios sí que obliga o reconoce como prestación también para las mutualidades estos cribados, pero a la vez tengo que decir que los cribados se tienen que poner en marcha para que sean efectivos dentro y en el marco de programas organizados. Organizados quiere decir no solo que organicemos las invitaciones, sino que organicemos todo el conjunto de actividades que derivan de ellos y que la propia Ley de Salud Pública y algunas otras normativas y legislaciones dicen que no se deben realizar nunca con carácter oportunista y siempre, aun perteneciendo estas personas a mutualidades o otro tipo de seguros asistenciales, deberían incluirse en los programas poblacionales organizados que las comunidades están ofertando y organizando, al margen de otro tipo de compensaciones económicas o no, pero que no es nuestro objetivo. Casi todas las comunidades o todas las comunidades coincidimos en el grupo de personas excluibles, ¿no? Desde luego todas con personas con cáncer colorectal, siempre también con colonoscopia anterior, documentada y de una cierta calidad. Algunas comunidades lo hacen en el intervalo de 5 años, algunas en el intervalo de 10. Prácticamente la mayoría en el intervalo de 5 años, aunque pudiera entenderse que también se hiciera en el intervalo de 10 años. Las colonoscopias o las personas con colonoscopia que proceden de los programas de cribado en los que ya la calidad está más reconocida, sí que habitualmente vuelven a los programas a los 10 años. También se evita invitar y por tanto realizar el cribado a personas con enfermedades terminales importantes, con una patología grave que desde luego no indica y además no procede estar realizando cribados en este tipo de situaciones. Hay algunas comunidades que simplemente por el hecho de que esté en seguimiento por una patología también se excluye, otras solo lo excluyen si tiene una constancia de colonoscopia, colectomía, etc. Sí que un claro problema o un gran problema que tenemos los programas que organizamos las invitaciones son los errores en la información sobre domicilio. Hay importantes porcentaje de población importante que se nos devuelven las cartas, no encontramos fuentes de información correcta para realmente hacerles llegar una invitación. Pero bueno, eso nos pasa a todos. En cuanto a los modelos organizativos, pues evidentemente son distintos de unas comunidades a otras. Seguramente que incluso a mí o a mucha gente nos habrán oído decir que hay unas cuestiones básicas que todos los programas de cribado deben cumplir y eso es requisito para Navarra, para otras comunidades, para toda España, para toda Europa, pero hay modelos organizativos que deben adaptarse a la comunidad a la que estamos implantando el programa y a la población a la que nos estamos dirigiendo. Por eso no se pueden copiar programas, no se pueden copiar modelos organizativos, pero sí que basarnos un poco en las experiencias entre unos y otros, ¿no?
Y un claro ejemplo de lo que son diferentes modelos organizativos son los modelos de invitación que estamos realizando en España y en Europa. Aquí está pasando lo mismo en todos los países. Y si separamos invitaciones iniciales o invitaciones sucesivas, invitaciones que mandamos por primera vez a una población objetivo o invitaciones que estamos ya repitiendo a personas que han sido invitadas o han participado o no, pues ya ven ustedes como los modelos o hay comunidades que lo hacen de una forma o de otra, ¿no? La más frecuente, tanto en iniciales como sucesivas, es enviar una carta de información y recoger el kit en farmacias o centros de salud. Hay otras comunidades, muchas, que organizamos los envíos directos con la carta de invitación o en una segunda fase del kit directamente a los domicilios. Entendemos que da más accesibilidad, aunque no tiene por qué ser, como digo, un modelo copiable. Cada comunidad, como insisto, tiene que adaptar su forma de organización a la capacidad que tenga y al modelo que le funcione y al modelo que verdaderamente le dé mejores resultados. El test de sangre oculta de heces es el test que se está utilizando en toda España como test de cribado, un test realmente, como se ha dicho siempre y como debe ser cualquier test de cribado, pues relativamente cómodo, fácil de utilizar, con una validez demostrada, demostrada para cribado, con una sensibilidad suficientemente alta como para que nos permita garantizar no garantizar, pero sí que estamos cubriendo y diagnosticando la mayor parte de los tumores y con una relativa especificidad, lo cual nos permite también trabajar, ¿no? En toda España en este momento se están utilizando los test inmunológicos, excepto de diferentes tipos, la mayoría OCE Sensor, que es la que 14 comunidades están utilizando OCE Sensor, y solo en una comunidad, y solo ahora, y en este momento está ya modificando los protocolos y también el test que se va a utilizar, se utiliza el inmunológico de tipo cualitativo. Es una única comunidad, que como se puede intuir por la gráfica que está al lado, en la que se dice el número de centros y el número de laboratorios que interpretan los resultados, pues es Cantabria, que está utilizando el inmunológico cualitativo, que se interpreta en cada uno de los centros de salud donde se recoge, pero que me consta que está también cambiando. 170 laboratorios o 170 centros en este momento están interpretando los resultados del test. Y con carácter general, eso sí que en toda España se realiza cada 2 años. Bueno, en cuanto a confirmación diagnóstica, como no puede ser de otra forma, se utiliza la colonoscopia como prueba de confirmación diagnóstica en el caso de resultado positivo. Y aquí sí que también hay diferentes modelos organizativos muy distintos de unas comunidades a otras, insisto, respondiendo al tipo de sistema sanitario que cada una tiene. Pero que el resultado de cómo se organice este tema es el que nos va a dar la aceptabilidad y, por tanto, la garantía de seguimiento de estos positivos y también la calidad de la prueba diagnóstica de la colonoscopia a la hora de detectar los tumores y lesiones que tenemos que detectar. La comunicación del resultado es importantísimo, es un tema que nos preocupa mucho en los programas. Unos lo hacen por carta, muchos lo hacen por teléfono, algunos desde el propio programa y otros desde los centros de salud, pero en conjunto la atención primaria tiene un importante papel en este tema. Lo mismo que en la valoración preendoscópica y en todo lo que es la formación y la información para la organización de los preparados, que es también muy crucial en lo que es la organización y la calidad de los programas de cribado, porque evidentemente la preparación o la calidad de la colonoscopia va a depender fundamentalmente de la preparación con la que el sujeto acude a realizarse la colonoscopia. También atención primaria está jugando un papel fundamental. Atención primaria probablemente esté jugando en este cribado uno de los papeles más importantes y quizá este cribado es el que mejor combina lo que es las estructuras de salud pública, en donde habitualmente se coordina y se centraliza toda la organización y control y evaluación del cribado, lo que es atención primaria, en donde se coordina y se realiza todo lo que es toda la valoración preendoscópica y preparaciones, etcétera, y todo lo que es atención especializada, en donde realmente se realiza la prueba de confirmación diagnóstica, la colonoscopia, no solo considerando los endoscopistas, sino todas las especialidades que están relacionadas también con la colonoscopia, con la endoscopia, la anestesia, radiología, etcétera, etcétera, y luego, evidentemente, los aspectos de tratamiento. O sea que realmente este es un ejemplo claro de lo que es la interconexión o la multidisciplinaridad y la intersectorialidad
a la hora de realizar una actividad. En este momento tenemos registrados 137 hospitales donde se están haciendo colonoscopias de diagnóstico y no hemos llegado a cuantificar, pero no quiero ni pensar cuántos endoscopistas estarán dedicados o de alguna forma participando en estos programas, ¿no? Lo que también un poquito nos habla de la magnitud de esta cuestión. Bueno, en cuanto a resultados, tengo que decir que no hemos podido meter los del año 2014 porque faltaban 2 comunidades con un número importante de un volumen de población importante y bueno, nos iba a desfigurar bastante los resultados, pero sí que hemos actualizado y están muy bien cerrados los del 2013, ¿no? Está calculado sobre prácticamente 1 millón de invitaciones, 900.000 invitaciones y sobre 450.000 test realizados. Son los mismos datos que estamos ahora enviando y que se van a incluir en el informe que Europa está realizando sobre el cribado, uno que va de alguna forma actualizar uno que ustedes conocerán desde hace unos cuantos años. Y es con eso con lo que se va a calcular la cobertura, tanto para España como para el resto de los países. De alguna forma, la garantía de cobertura la demuestra el número de invitaciones que se han hecho y además el número de invitaciones que se hacen en un año, porque no solo hay que invitar una vez a la población, y ese es nuestro primer objetivo, sino que hay que garantizarle que esa invitación se repite en 2 años, ¿no? Entonces, cuando se ponen en marcha programas, no solo tienes que garantizar esa primera invitación y tal como le informamos a la población, la primera vez es fundamental, pero una vez no basta y además hay que repetirla cada 2. Y no vale cada 2,5, ni cada 3, ni cada 4, es cada 2. Y todas las comunidades tienen que estar seguras de poder repetir esa invitación a los 2 años. Es por eso por lo que Europa decide calcular directamente las coberturas con las invitaciones de un año y multiplicado por 2 y referido a la población oficial o estándar que que Eurostat en la práctica va a utilizar las poblaciones europeas, pues tiene. Para completar la información, y yo voy a dar solo pocos datos para poder acabar pronto, pueden entrar a la página web y ahí está colgado, y además se ha colgado la semana pasada los datos actualizados. Respecto a la participación, bueno, pues nos puede parecer poco, un 52%. Yo estoy acostumbrada en Navarra a trabajar con participaciones en mama altísimas, y al principio pues a mí me daba una pena atroz que estuviéramos trabajando con un 50 o un 60 o un 70% de participación en algunas comunidades. Pero creo que debemos reconocer que es una buena participación. Es una buena participación porque en comparación con otros países estamos obteniendo una media bastante buena, con diferencias entre comunidades como también las hay en el caso de la mama, ¿no? Y aunque ya se han hablado mucho de factores que condicionan la participación, la adherencia a estos programas, pues yo resaltaría, y de los estudios que hemos hecho y de algunas encuestas realizadas en los propios programas, que aparte de todos esos factores de incomodidad, falta de tiempo, etcétera, que todo el mundo lo dice, incluso de lo que consideran como un test desagradable, por mucho que nosotros digamos que es fácil, cómodo, que se hace en casa, etcétera, bueno, pues ellos también dicen que, hombre, que en fin, ¿no? Que tampoco es muy apetitoso hacerlo, ¿no? Realmente en todo subyace la falta de percepción de riesgo de cáncer de colon. Como se ha dicho antes, incluso la población reconoce en encuestas a no participantes que la detección precoz es posible, que puede traer importantes efectos beneficiosos para la salud, pero como a mí no me va a tocar, pues no tengo por qué hacerme el test, en este caso, aceptando que el test de sangre oculta de heces, desde luego, es un test válido para hacer una detección precoz. De ahí la importancia de todos nosotros, y desde luego es trabajo de toda la sociedad, el transmitir la importancia que tiene el cáncer de colon como tumor más frecuente, como hemos dicho, en ambos sexos, e incluso en las mujeres como principal causa ya de mortalidad por cáncer, ¿no? Superando ya al de mama. Nosotros en Navarra, cuando hicimos esta encuesta, que tenemos, como os digo, un porcentaje de participación en mama del 87-88%, preguntamos a las mujeres que se habían hecho la mama por qué no se estaban haciendo el colon. Y nos dijeron lo mismo, porque yo no tengo riesgo de tener cáncer de colon. Eso yo creo que si de aquí sale el que vamos a ser muy pesados en lo que es la importancia de la transmisión de la susceptibilidad de la frecuencia de cáncer de colon, pues yo creo que es un objetivo cumplido. Obviamente que no vamos a martirizar a la población, porque a la vez que le estamos diciendo eso, le estamos ofreciendo una posibilidad de control, ¿no? De prevención y de control, y entonces creo que es bueno hacerlo.
En cuanto a la participación, reproducimos lo que está pasando siempre, que es la diferencia entre hombres y mujeres, diferencia que se va acortando, y yo creo que esto es importante. Hemos empezado a transmitir mucho que el cáncer de colon es más frecuente en hombres y que es tan susceptible de control como en el caso de las mujeres, pero todavía sigue habiendo 4 o 5 puntos de diferencia entre un sexo y el otro. Pero es bueno saber que cuando repetimos, o sea, cuando invitamos por segunda o tercera vez a la población, nos encontramos con adherencias de hasta el 90%, incluso superando el 90%. Por eso siempre solemos decir, la primera vez es fundamental, porque si logras captar a la población la primera vez, y lo haces bien, eso sí, lo haces bien, ya los tienes para siempre, ¿no? Y eso ha pasado en mama y esto parece que va a seguir pasando en colon. Por eso es tan importante que cuando se lanza el programa y cuando se empieza a trabajar en el cribado, lo hagamos muy bien, porque es la garantía de que realmente la población ya se va a adherir y va a seguir realizándose las exploraciones periódicamente. Bueno, como comentaba mi antecesor, que no sé si lo ve por aquí, el porcentaje medio de positividad es del 6-7%, un 7% más o menos, con unas diferencias también entre comunidades importantes, y como es lógico por el riesgo que tiene por sexos, pues es mucho más bajo en el caso de las mujeres que de los hombres, 5 frente a 8,5%. Esto es un poco respondiendo a lo que la persona que ha hablado ahora previamente, qué pasa con los positivos y lo que trasciende luego en relación al seguimiento y a la confirmación diagnóstica que hay que realizar. Recuerden que en España se empezó a utilizar guayaco en muchas comunidades desde al principio, pero que ahora ya no se utiliza, se dejó de utilizar, pero mirar el porcentaje de positivos tan diferente que había con una u otra técnica, ¿no? Este es el cualitativo, el inmunológico cualitativo, es Cantabria, y bueno, pues como es un poquito más irregular, más bajo, pero sobre todo más irregular. Y aquí es cuando ya han decidido, 2013-2014, cuando ya han decidido que van a modificar el test. Bueno, el detectar positivos, el tener un 7% positivos, quiere decir que a partir de ahí empieza una fase diferente en el proceso de cribado, y hay que garantizar que esos 7% de personas que han resultado en test positivo pues van a pasar a confirmación. Van a pasar a confirmación diagnóstica y a realizarse las pruebas que sean necesarias realizar para confirmarlo. Ahí es donde entra atención primaria, ahí es donde entra también la organización del propio programa, en la garantía de ese seguimiento, en la realización con calidad de ese seguimiento y lo que yo creo que también es muy importante, en la realización en el tiempo oportuno. Porque no vale con decir que usted es positivo y ya le llamaremos para hacer una colonoscopia. No, la guía europea, y la hemos asumido también en España, establece que en el máximo de 30 días entre la realización del test de cribado y el momento, establece en 30 días el intervalo máximo entre la realización del test de cribado y la realización de la colonoscopia. Espacio que les puedo asegurar que es muy difícil, ¿no? Y seguramente que ustedes que trabajarán por los hospitales lo saben de sobra, ¿no? Pero ese es nuestro reto y si no pues hay que reorganizarse con el tema del cribado. Bueno, la patología que se detecta es muchísima. La tasa de detección de cualquier tipo de adenomas o cánceres es de un 36 por 1000 en conjunto, de un 52,4 en el caso de los hombres, de un 22,7 en el caso de las mujeres, como también se esperaba en relación al riesgo que todos sabemos que un sexo u otro tiene. En la gráfica se presentan por los subgrupos más importantes de lesiones, adenomas de bajo riesgo, de riesgo medio, intermedio y además de alto riesgo, o cánceres invasivos. Un 3 por 1000 en el caso del conjunto de la población explorada, un 4,3 por 1000 en el caso de los hombres, un 1,9 por 1000 en el caso de las mujeres, por término medio. Pero ya ven que el porcentaje entre adenoma de alto riesgo y cáncer invasivo, 10-13, 15-4 casi 20, 5 y 2 casi 7, es muy diferente y bueno, pues de alguna forma reproduce, como digo, el patrón de riesgo que se espera de la población. Y eso pues trae también como consecuencia que los valores predictivos por sexo sean muy diferentes. Los programas se están organizando y funcionan igual y tienen el mismo punto de corte y tienen la misma colonoscopia y todo igual por sexos, por hombres y mujeres, y sin embargo el riesgo es muy diferente y por tanto el valor predictivo y la rentabilidad o lo que el programa produce en uno u otro sexo es muy distinto. Los valores predictivos en el caso de los hombres son mucho más altos para adenomas de alto riesgo y para cánceres invasivos.
y ya no se diferencia por edad en este caso, y muy diferentes para las mujeres. Prácticamente la mitad de las colonoscopias que se hacen en mujeres con test de sangre oculto positivo no obtienen ningún resultado significativo, y con eso me refiero pues, que son o colonoscopias normales o patología sin importancia, de patología benigna no significativa o pólipos de bajo riesgo, o bueno, pues patología que en definitiva, como decíamos antes, no traduce un mayor riesgo de nada y sin embargo es lo que nosotros entendemos que es un efecto adverso del programa, esos falsos positivos. Ese 50% en el caso de los hombres pasa a un 30% como mucho, 25, 30%, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí sí que tenemos algo en lo que pensar los que trabajamos en el cribado y mucho los que están investigando, ¿no? Por ver si estamos hablando de bajar puntos de corte, yo diría que en algunos casos incluso igual habrá que subirlos, para de alguna forma igualar el efecto adverso en el caso de las mujeres, pero solo es un decir, se está estudiando y se verá en su conjunto. La buena noticia también es que lo que se detecta, bueno, pues está dentro de las condiciones que se espera que tienen que tener los cánceres invasivos detectados en un programa de cribado. En el caso en el conjunto de la población explorada, casi un 56% de los tumores están en fase 1, en estadio 1, un 50 al 58% en el caso de hombres y mujeres, que tampoco es tan diferente. No hay tanta diferencia en el tipo de tumor diagnosticado por hombres o mujeres o por edades como en la cantidad de patología descubierta, ¿no? Esto realmente ha dado la vuelta respecto a lo que se conocía antes como cáncer de colon diagnosticado y bueno, pues eso aún ha de ir a más cuando estemos trabajando con mucha más población incluida en rondas sucesivas respecto a rondas principales. Bueno, no quiero terminar sin decir que yo les he presentado un poco la situación y algunos datos de evaluación, algunos indicadores predictores de lo que va a ser el impacto que los cribados van a tener en España y en el mundo. Pero recordar, como también se ha dicho antes, que nuestro objetivo, y no puede ser otro, es la disminución de la incidencia y de la mortalidad por cáncer de colon. Nuestro objetivo al poner programas de cribado no es hacer test de sangre oculta en heces, que se podrían hacer mucho más fácil que montar programas, ni tan siquiera es detectar cánceres o detectar adenomas, porque muchos de ellos realmente no van a contribuir a una disminución o a un impacto positivo en la salud de esas personas exploradas. Nuestro objetivo es disminuir la mortalidad, disminuir la incidencia, solo que no lo vamos a poder ver hasta pasados unos cuantos años. Por eso tenemos que trabajar con indicadores predictores que realmente nos digan cómo está funcionando nuestro programa y si realmente exige alguna modificación que gustosamente y sin ningún reparo habría que hacerlo. Un toque de atención para los sistemas de información es un punto horroroso que tenemos en España. No podemos funcionar, no podemos poner en marcha programas de cribado sin tener un sistema de información plenamente desarrollado que nos permita gestionarlo bien, pero sobre todo, bueno, sobre todo no, que además nos permita evaluarlo bien, porque si no, mal vamos a ir ahora y a corto y a largo plazo. Y recordar que la garantía de calidad para la consecución de estos beneficios, pues verdaderamente tiene que ser algo que tenemos que tener presente constantemente en la organización y en la puesta en marcha. Cuando ponemos en marcha el cribado, los que lo ponemos en marcha, y no solo me refiero a los de salud pública, sino a los que lo ponemos en marcha, que somos todos, somos responsables de la actividad que estamos haciendo. Y somos responsables tanto para el beneficio que vamos a obtener, si lo hacemos bien, como para los efectos adversos que seguro que también vamos a producir, como falso positivo, falso negativo, sobrediagnóstico, sobre tratamientos y efectos que son inherentes al cribado, que evidentemente se compensan con la disminución de incidencia y mortalidad y que por eso lo hacemos, pero que hay que garantizar que el programa tiene la calidad suficiente como para maximizar estos beneficios y minimizar estos efectos adversos. Pues muchas gracias. A ver si dentro de un par de años podemos decir que la cobertura es 70%, que la participación es 90% y que todo es ideal. Pero mientras tanto, bueno, pues yo creo que nos podemos felicitar porque todos vamos poco a poco, pero creo que lo estamos haciendo bien. Gracias. ¿Alguna pregunta? Última. Es muy tarde.
Bueno, muchas gracias, Nieves. Simplemente redondear un poco el tema y asegurarles a todos que gracias a lo que son las redes de programa de cribado estamos garantizando un proceso de calidad. Es decir, el hecho de ir aumentando lo que es la tasa de participación en estos programas, que ya vemos que es de más de un 50% de la población, que podemos controlar cuál es la tasa de sangre oculta en ese, cuál es la tasa de participación, cómo van las comunidades de año a año. Es decir, esto es esencial. Por eso mi pregunta va hacia qué pasaría si se hicieran colonoscopias fuera de lo que es el proceso de cribado. ¿Qué es lo que se pierde? Yo creo, desde mi punto de vista, se pierde garantía de calidad. El impacto, tanto en incidencia y mortalidad, el efecto beneficioso, se ha demostrado que se produce cuando se realiza en el marco de programas organizados. Y programas organizados quiere decir que estamos controlando constantemente a quien invitamos, el intervalo en el que invitamos, el seguimiento, garantizamos el seguimiento, se garantiza que las pruebas de confirmación se hacen con la calidad que sea necesaria, etcétera, etcétera. El cribado oportunista, y no solo en el tema de colon, sino en mama, en cervix, etcétera, conlleva una gran cantidad de recursos y no estamos hablando de no hacerlo por temas económicos, pero conlleva una gran cantidad de recursos y no se haya demostrado que tenga grandes efectos beneficiosos. Es más, produce mucho efecto adverso. Ese efecto adverso que la población y muchos sanitarios no estamos acostumbrados a ver, ¿no? Que son esos sobrediagnósticos, esos sobretratamientos o esa población con falso positivo, con resultados falso positivo que traduce o que provoca una serie de efectos, una afectación psicológica importante, y no solo psicológica, sino que muchas veces física, ¿no? Entonces, yo creo que todos los recursos que estamos gastando en actividades oportunistas, sin demasiado control, y con eso no quiero decir que los que estéis haciendo colonoscopias oportunistas las hagáis mal, ni muchísimo menos, ¿no? Pero si eso lo empleáramos en utilizarlo dentro de programas organizados y bien montados, el efecto iba a ser mucho mayor, el efecto adverso mucho menor y, desde luego, el impacto mucho mayor. Yo creo que tenemos que reorganizarnos entre todos para trabajar juntos, bien y con garantía de calidad. Doctora Marzo. Comentar dos aspectos. He visto que en la evaluación las comunidades que trabajan conjuntamente el tema de farmacia y atención primaria no lo habéis separado. Y yo creo que este es un tema importante porque ¿qué efecto tiene cuando solamente actúa atención primaria versus cuando en algunas zonas actúa mayoritariamente farmacia? Ya lo sé, que esto no es para ahora, Sí. pero que es una cosa a tener en cuenta. Y luego, en lo que estáis comentando de las colonoscopias al margen, esto también pasó con las mamografías, y sobre todo en las zonas que había más medicina privada o otros medios más allí de los mamógrafos públicos, ¿no? Pero claro, teniendo en referencia el cáncer de mama y viendo lo que está pasando en cáncer de colon y esta demanda tuya de unos buenos sistemas de información, si estos sistemas de información no están atados a atención primaria, que somos los que conocemos más la población de riesgo, también los que solicitamos en gran medida mamografías y colonoscopias, ¿no? Pero es que, claro, si los sistemas de información no están unidos, todos estamos perdiendo mucha información. Nosotros desconocemos, o al menos en mi comunidad autónoma, pero creo que en muchas más, qué está ocurriendo con los resultados de los cribados. Y más en colon que en mama, que tenemos más población de riesgo que necesita otras vías y otros caminos, pues se hace muy difícil trabajar. Y estos sistemas de información, yo entiendo que tú lo pidas desde un punto de vista de la evaluación de programas, pero es que es tan importante unirlos a primaria y a hospital también, pero realmente la fuente de eficiencia quizás sería el sistema de información compartido. Evidentemente, y cuando yo me refiero a sistemas de información, no me refiero a un sistema de información exclusivo de actividad del programa de cribado, me refiero a un sistema de información que integre toda la actividad o todas las fuentes de información necesarias para que ese programa de cribado se realice. Sí.
Nosotros tenemos un sistema de información que integra las colonoscopias que se realizan, que integra, de hecho estamos conectados con atención primaria para dar incluso la cita para el médico de atención primaria, o sea que las cosas se pueden hacer, lo que pasa es que lleva su tiempo y hay que hacerlas, ¿no? Por supuesto que es un sistema integral y está integrado a atención primaria, especializada, laboratorio y programa nuestro, y todo constituye un sistema de información común, ¿no? Interesante para vuestra evaluación, porque yo creo que esto no ocurre en todas las comunidades. Y respecto a lo que decías de farmacias y centros de salud, no está tanto pensado en el papel promotor, vamos a decir, de primaria o farmacia, sino en el papel receptor de los test, de las muestras, ¿no? Como una forma de dar accesibilidad a la población a la hora de entregar las muestras, ¿no? Cuanto más puntos tienes, igual es más fácil, pero también depende de la comunidad, porque hay veces que no es bueno que se entreguen en un sitio o en otro, y eso se lo conoce cada uno, ¿no? Hay mucha gente creo que todos utilizamos los centros de salud para entrega de muestras en todas las comunidades. En Cataluña no. En algunas zonas sí, en algunas no. Bueno, luego, claro, todos, cuando decimos todos, ¿no? Y algunos utilizan también las farmacias, pero eso ya depende de cada comunidad. Lo importante es conseguir una accesibilidad y cada comunidad se la tiene que trabajar y organizar como sea su comunidad. Bueno, muchas gracias, doctora Ascunce. Creo que damos por finalizada esta sesión. Perdón. Sí, perdón. Yo tenía una pregunta más. Respecto al punto de corte, creo que es diferente según las comunidades autónomas, ¿no? Entonces, no. Aquí Madrid ha cogido 100 y en otras comunidades es 75. Quería saber un poco si se tenía información. En este momento es el mismo punto de corte para todas las comunidades. 100. Y respecto a... Otra cosa es que se haga con test diferentes, que se establecen, que hay que equipararlos, ¿no? Pero el punto de corte es el mismo. Sí. Y respecto a cuando hay una sospecha, pues o bien por antecedentes familiares o por una anemia que no se acaba, se sigue, hay también una recomendación porque depende de los laboratorios, hay laboratorios que piden 3 muestras y ahora se está generalizando un poco en una. ¿Cuál es el criterio? No en el programa Prevencolon, sino ante sospecha de un paciente que le ha aparecido una anemia, que no se sabe muy bien el origen, o que tiene un familiar de primer grado con un cáncer de colon. Entonces, supongo que es diferente... Me estás haciendo una pregunta complicada porque estamos si me mezclando muchas permite cosas. responder, yo creo que eso va más en el contexto clínico, es decir, estamos hablando no de población asintomática, sino de concretamente un paciente que tiene síntomas, ya sea una anemia o algo que haga que el médico sospeche que tiene un cáncer de colon o que tiene una alta probabilidad, entonces el riesgo es diferente, con lo cual probablemente incluso directamente una colonoscopia sería lo más práctico en lugar de pedir una sangre oculta en heces. Sí, yo también estoy de acuerdo que el test de sangre oculta en heces es un test de cribado. No se debe emplear como método de diagnóstico, a no ser que las cosas cambien mucho, porque existen otras formas de confirmación diagnóstica, desde luego mucho más eficaces. Los médicos que estamos en empresas y que estamos haciendo este cribado, ¿no tendríamos acceso a esta aplicación? O sea, porque al final es un trabajo que estamos haciendo y se pierde. Me vas a poner en una situación como poco conflictiva, pero te lo voy a decir a buenas. Parto de la base, y creo que partimos de la base todos, que los test de cribado se tienen que realizar en el marco de programas organizados y con todo lo que conlleva esa organización. Yo no estoy de acuerdo con la realización de test de cribado de forma oportunista en ningún sitio, incluidas las empresas. Eso no quita para que las empresas tengan y los servicios médicos de las empresas tengan un papel fundamental y crucial en el fomento y en la facilitación de la realización de cribados en su población, ¿no? Porque verdaderamente tiene muy buenas consecuencias. Pero
Yo no estoy de acuerdo con que se les mande directamente el test de sangre oculta a los trabajadores desde sus servicios médicos. Creo que su papel es, como digo, fomentar la participación en el programa de cribado que haya en su comunidad. Porque en realidad luego nos encontramos con lo que ya se ha dicho en algún momento. Sale positivo, pero no se sigue ese proceso, sino que pasa ya al sistema sanitario con todas las consecuencias, para bien o para mal, que lo tiene, ¿no? Y como digo, el cribado no tiene como objetivo hacer un test. El objetivo del cribado es detectar un tumor en una fase X para garantizar un tratamiento. Y no se puede cortar en trozos, sino que tiene que hacerse como un proceso continuo. Yo creo que nos debemos juntar, los servicios médicos de empresa y los organizadores de programas de cribado, y trabajar juntos, y enviar los test juntos, diagnosticar juntos y seguir juntos y colaborar juntos para hacer con un único objetivo, ¿no? Y te lo digo a buenas de verdad, O sea, creo que tenemos un papel para trabajar juntos, pero no debemos hacerlo separados. Bueno, yo también se lo digo a buenas de verdad. El trabajador lo tenemos a mano. El trabajador en muchas empresas viaja mucho, en la nuestra, y tenemos al señor quizá en el reconocimiento médico pues muy accesible. Si yo le mandara a mucha gente, a muchos de nuestros trabajadores, al médico de cabecera, tengo que pedir día y hora, no sería... probablemente no consiguiéramos realizar a toda la población. Bueno, no vas a tener que mandar al médico de cabecera, simplemente le vas a decir que va a recibir una invitación, incluso podríamos organizarla para que la recibiera de una forma acorde a vuestra situación, a vuestra empresa y tal. Y bueno, nosotros juntos lo que íbamos a garantizar es el seguimiento de la persona, ¿no? Bueno, si quieres lo hablamos un poco más despacio luego, porque si no los demás nos van a aborrecer, ¿no? Venga, vale, gracias.